En su primera cita, la llevó al hospital para una revisión ginecológica. Los resultados mostraron que estaba completamente sana. Estaba muy satisfecho y planeaba comprometerse con ella al día siguiente. Sin embargo, el futuro novio le pidió a su tío que oficiara la ceremonia del anillo. La chica estaba disgustada, pero no se atrevió a decírselo. Aceptó casarse con él por su hermano. Lyra nació en una familia pobre. Sus padres murieron cuando ella era joven y todo dependía de su hermano. Su hermano no gozaba de buena salud. Hace unos días, se desmayó repentinamente y fue llevado al hospital. En cuanto salió su cuñada, se sintió muy disgustada por tener que malgastar dinero. No tenían dinero para pagar la electricidad y solo podían encender velas. Mientras la cuñada se quejaba sin parar, llamaron a la puerta. La casamentera dijo que un hombre rico se había fijado en Lyra y quería proponerle matrimonio. La cuñada sonrió de inmediato, pero todos sabían que Cian ya estaba casado. El casamentero explicó que su esposa era infértil y que se habían divorciado recientemente. Lyra sentía que Cian solo estaba interesado en ella para tener hijos, así que rechazó rotundamente la propuesta. La cuñada se enfadó mucho, así que al día siguiente, cuando Lyra no estaba en casa, invitó personalmente a la familia de Cian. La madre de Cian, en realidad, no quería a Lyra. Solo quería encontrar una mujer que diera a luz a un heredero. La exesposa de Cian también fue la que eligió. Cian no sentía nada por su exesposa, pero ella lo amaba profundamente. La cuñada y la madre de Cian charlaban alegremente cuando Lyra regresó repentinamente a casa. No podía enfadarse directamente. Esperó a que la madre de Cian estuviera a punto de irse para expresar su desacuerdo con el matrimonio. La madre de Cian se sintió ridiculizada y se marchó enfadada, y la cuñada se enfadó aún más. El hermano se llevó rápidamente a su esposa, obligándola a regresar enfadada a casa de sus padres. Lyra se arrepintió y se disculpó, pero su hermano le dijo que no había hecho nada malo. Entonces empezó a tener dificultad para respirar. Llevó a su hermano al hospital. Según el informe, el médico le dijo que su hermano tenía cáncer y que el tratamiento sería muy caro. Lyra lloró y se llevó a su hermano a casa. Llamó a su cuñada, pero quería el divorcio, porque no quería seguir viviendo en la pobreza. Tras muchas dudas, Lyra fue sola a casa de Cian. Al verla, su madre se enfadó mucho y le dijo que se fuera. Lyra se sintió avergonzada, pero pensando en la enfermedad de su hermano, se armó de valor para hablar con Cian. Viendo su persistencia, Cian decidió renunciar a ella. Lyra le propuso un trato. Estaba dispuesta a casarse con él y tener un hijo, pero pedía 1 millón como recompensa. Cian llevaba mucho tiempo harto de gente tan avariciosa, pero, por los deseos de su madre, aceptó el trato. Inesperadamente, la llevó al hospital para un examen ginecológico. Quería asegurarse de su fertilidad. Aunque estaba muy enojada, intentó contenerse por dinero. Cuando vio el informe que demostraba que aún estaba sana, redactó un contrato para ella. Si alguna de las partes incumplía el contrato, tendría que compensar a la otra con 5 millones. Ella lo firmó entre lágrimas. A él no le importaba en absoluto su situación, solo pensaba que era una mujer dispuesta a hacer lo que fuera por dinero. Esa noche, invitó a su madre a su casa para celebrar la ceremonia de compromiso. Sin embargo, él no quiso ir en persona. Cuando la cuñada se enteró de que Lyra había aceptado el matrimonio, regresó feliz a casa. Creía que si Lyra entraba en una familia adinerada, tendrían una buena vida. Lyra no quería que su hermano se preocupara, así que le mintió diciéndole que había elegido casarse por amor. La ceremonia de compromiso estaba programada. Sin embargo, el novio no se presentó. En cambio, le pidió a su tío que le pusiera el anillo a Lyra. El hermano quería proteger a su hermana, así que llamó de inmediato a Cian para expresarle su desaprobación. Pero Cian no se lo tomó en serio, pensando que era solo una treta de Lyra para ganar más dinero. Su madre sintió que la habían engañado otra vez y se fue enfadada. La cuñada, con entusiasmo, se lo puso en el dedo y se lo dio a Lyra, diciéndole que se lo pusiera ella misma. Pero el hermano le arrebató el anillo, decidido a no permitir que su hermana sufriera una injusticia. Sin embargo,
Al día siguiente, Lyra recibió una llamada del abogado de Cian. Por haber incumplido el contrato, exigieron una indemnización. Lyra corrió inmediatamente a la empresa, con la esperanza de ver a Cian, pero este la ignoró. Esperó a que oscureciera antes de verlo, y luego le explicó que su hermano había dicho esas cosas para protegerla. Sin embargo, él le dijo que pagara según el contrato y se fue en su coche. Quería irse a casa, pero su cuñada le dijo que si no podía resolver este asunto, se divorciaría de su hermano. Caminó desesperada por la calle, sin saber qué hacer. Recordando las palabras del médico, finalmente llegó a casa de Cian. Esperó en la puerta un buen rato antes de decidirse a entrar. Vio salir a una mujer con la cabeza llena de sangre. Esa mujer era la exesposa de Cian. La suegra adinerada quería tener un nieto, así que gastó una gran dote para encontrar a una joven pobre que se casara con su hijo. Pero el día del compromiso, su hijo se negó a ir, así que tuvo que ir personalmente a casa de la novia para celebrar la ceremonia. Inesperadamente, el hermano de la joven se enfureció y exigió cancelar el compromiso en el acto. La suegra nunca había sido humillada de esa manera. Al enterarse, Cian se enfureció e inmediatamente le pidió a Lyra que debía pagar $5 millones en concepto de indemnización, según el contrato firmado. Lyra no tuvo más remedio que ir a casa de Cian a explicarle, pero vio a su exesposa cubierta de sangre. Inmediatamente la llevó al hospital, y entonces llegaron Cian y los demás. Lyra desconocía su relación como marido y mujer, solo fue a explicarle lo sucedido la noche del compromiso. La suegra fingió ser generosa y dijo que la había perdonado. Cian no dijo nada más, le pidió al conductor que la llevara a casa, e incluso le dio un abrigo. La exesposa estaba enojada porque su matrimonio seguía en pie. Al día siguiente, el hermano de Lyra trajo un anillo de compromiso a Cian. Esperaba poder ponérselo a Lyra para formar oficialmente una familia. Cian simplemente tomó el anillo con frialdad y le dijo a su hermano que saliera de la oficina. Su hermano se quedó atónito cuando estaba a punto de irse. Cian lo acompañó de inmediato a casa y, en cuanto llegaron a la puerta, se encontraron con Lyra. Al ver que su hermano no parecía enojado, se sintió aliviada. Su hermano invitó con entusiasmo a Cian a cenar. Esa noche, su hermano y su cuñada lo trataron con mucho cariño. Cian y Lyra miraron con vergüenza a la feliz familia de 3 de su hermano, y el rostro de Cian también se suavizó un poco. Su hermano le pidió una vez más a Cian que le pusiera el anillo a Lyra. Lyra tomó rápidamente el anillo y se lo puso en la mano. Su hermano inmediatamente sacó el otro anillo y se lo puso a Cian. Su cuñada sacó su teléfono y les tomó una foto. Ambos seguían con cara de incomodidad, y entonces Cian dijo que tenía trabajo y se disponía a irse. Lyra lo llamó para que le devolviera el abrigo. Se sentó en el coche y se miró el anillo en la mano. Al final, se lo quitó. Al día siguiente, al volver a ponerse el abrigo, vio la horquilla de Lyra en el bolsillo. No la tiró, sino que la conservó. Su cuñada quiso presumir, así que publicó la foto de ellos juntos en sus redes sociales. Poco después, la exesposa de Cian la vio. Estaba celosa y quería destruir el matrimonio de Cian y Lyra. Pidió a sus amigos que enviaran la foto a los medios, y la tituló que Cian abandonó a su esposa infértil para buscar a alguien nuevo. La publicación causó revuelo rápidamente. Cian malinterpretó que había sido su cuñada quien vendió la foto a la prensa. Enfadado, fue inmediatamente a casa de Lyra. Su hermano se sorprendió un poco al ver llegar a Cian, pero seguía entusiasmado. Pero Cian le dijo fríamente que no eran familia y que no podían serlo. Cuando Lyra y su cuñada regresaron a casa, vieron cómo se llevaban a su hermano en una ambulancia. En el hospital, Lyra se enteró por los vecinos de que Cian acababa de llegar. Enfadada, corrió a su oficina y lo regañó. Su hermano era su pariente más importante. No permitiría que nadie le hiciera daño. Solo entonces ya se enteró de que el hermano de Lyra había sido llevado al hospital. Se sintió un poco culpable. Se disculpó con su hermano, pero este no lo culpó y se alegró mucho al salir. Lyra no esperaba que Cian tomara la iniciativa de disculparse. Quiso llevarlo aparte para hablar en privado, pero tropezó con una silla sin querer.
él la atrapó de inmediato por reflejo. Le dijo que fuera a la oficina de asuntos civiles a las 9 de la mañana para inscribirse en el matrimonio. Lyra se quedó despierta toda la noche, pues tenía que atender la enfermedad de su hermano, así que solo podía optar por ese camino. A la mañana siguiente fue a la oficina de asuntos civiles, pero al revisar los documentos, descubrieron que aún existía un expediente de anulación entre Cian y su exesposa. Lyra no esperaba que Cian acudiera a ella justo después del divorcio. Sintió que era una lástima y abandonó la oficina de asuntos civiles enfadada. El matrimonio de Cian con su exesposa fue arreglado por su madre, pero ella no podía tener hijos. Su madre le dijo que se divorciara de su exesposa y se volviera a casar. Desde niño, siempre había intentado seguir las órdenes de su madre. Fue repetidamente a casa de Lyra para explicarle, y su hermano lo invitó con entusiasmo a entrar. Su hermano extendió la mano para tomar el azúcar, y Cian se lo dio instintivamente. El hermano invitó a Cian a probar el pastel. Lyra vio la escena y de repente sintió que Cian no estaba mal. Al salir, le dijo que fuera a registrarse a tiempo al día siguiente, y ella asintió. Al día siguiente, Cian fue temprano al registro civil. Mientras esperaba a Lyra, estaba un poco inquieto, pero ella finalmente apareció. Ambos completaron los trámites en silencio y firmaron. El hermano y la cuñada celebraron una ceremonia de pintura de uñas. La suegra le pidió a la criada que preparara los arreglos tradicionales. La exesposa de Cian seguía negándose a rendirse, y quería arruinar el matrimonio, a pesar de que la suegra les había prometido que ella y Cian se volverían a casar. Aprovechando el momento en que la criada no estaba prestando atención, metió en secreto la foto de su boda con Cian en la pila de regalos. Si Lyra supiera que la exesposa de Cian seguía viviendo en casa de su esposo, definitivamente no aceptaría el matrimonio. Rápidamente, esos regalos llegaron a casa de Lyra. La cuñada no los encontró, así que los abrió para verlos, pero inesperadamente, una foto de la boda cayó al suelo. En la noche de bodas, la joven recibió una bofetada de su suegra, solo porque su esposo no se quedó en su habitación. Su suegra pensó que debía haber hecho algo para infeliz a su esposo. Lyra era un poco ingenua, ignorando que su infeliz vida apenas comenzaba. La exesposa de Cian originalmente pretendía arruinar este matrimonio, pero la foto no cayó en manos de Lyra, y fue tomada discretamente por su cuñada. En lugar de decírselo a Lyra, se lo contó a su suegra. Se quitó el brazalete y se lo dio a la cuñada, elogiándola por su habilidad al manejarlo. El plan de Anna fracasó, solo pudo ver a Cian y Lyra completar la ceremonia. Al regresar, la suegra regañó a Anna. Esta vez, no la soportó más y la echó de la villa. La tío también accedió a llevar a su hija a casa, alegando que sus métodos eran demasiado torpes. Le aconsejó a su hija que esperara otra oportunidad. Al día siguiente, no hubo cortejo nupcial, Cian solo envió un chofer a recoger a la novia. El hermano lo consideró un poco irrazonable, pero la cuñada dijo que a los ricos no les importaban las formalidades. La familia del novio no preparó nada, simplemente se quedó en la puerta para darles la bienvenida. Tras la sencilla ceremonia, ambos recibieron su certificado de matrimonio. El hermano sacó una horquilla que simbolizaba bendiciones. Luego, sacó un reloj y se lo dio a Cian. Era el reloj que usaba su padre, símbolo de reconocimiento. La suegra también le dio a Lyra un juego de joyas sin valor, y luego habló para despedir con delicadeza a la familia de Lyra. El hermano se despidió de su hermana a regañadientes. La boda terminó así. Lyra no tenía previsto quedarse en la villa, sino que tuvo que vivir sola en la vieja casa de al lado. Por la noche, Cian y Lyra guardaron silencio un largo rato. Él entró lentamente en el dormitorio, sacó otro anillo de bodas y se lo puso en la mano. Luego, sacó una tarjeta de presentación de la oficina de maternidad, y le dijo que estuviera lista para mañana por la tarde. Se sintió insultada, aunque fuera un matrimonio por contrato, seguía siendo un ser humano. Él se burló de ella por casarse por dinero, diciéndole que se quedara allí obedientemente, diera a luz y disfrutara de la vida. Al regresar a su habitación privada en la villa, su madre lo vio. Estaba confundida, pensando que Lyra debía haber hecho algo malo. Lyra tomó la muñeca de su hermano y le confesó todas sus quejas. A la mañana siguiente,
la despertaron los golpes de la criada en la puerta. Cuando terminó de cambiarse y salió, su suegra acababa de llegar. Su madre la culpó por no haber mantenido a su esposo en la habitación la noche anterior. Lyra acababa de responder cuando recibió una bofetada. Nadie en esta casa podía discutir con ella. Después de que su suegra se fuera, Lyra recibió un mensaje de texto de su cuñada, preguntándole cuándo recibiría el dinero. El acreedor continuó presionándola para que le diera dinero, lo que hizo que Lyra no pudiera contener las lágrimas. Cuando la suegra regresó a la villa, el tío acompañó a Anna a la puerta. Padre e hija discutieron todas las maneras de convencer a la suegra de que dejara que Anna se quedara. Anna se enteró por la criada de que Cian y Lyra no compartieron habitación la noche anterior. Estaba sumamente contenta. Por boca de su tío, supo que la muerte del padre de Cian en el pasado estaba relacionada con él, y por eso la suegra siempre tenía que ceder a sus peticiones. Amenazada, la suegra tuvo que dejar que Anna regresara, y también esperaba que el tío no mencionara el pasado de ahora en adelante. A Anna se le permitió quedarse, pero en su corazón, aún no había renunciado a la idea de echar a Lyra. Le dijo a Lyra que su suegra era una persona dominante, luego fingió ser amable y le contó sus confidencias. Se compadeció de que Lyra no se hubiera acostado con Cian la noche anterior, porque su madre lo obligó a divorciarse. Él y su exesposa se amaban mucho. En ese momento, el conductor llamó a la puerta. Pero Lyra creyó las palabras de Anna, así que ya no quería tener hijos con Cian. Cian ya había llegado al hospital para esperar a Lyra. Tras escuchar las palabras del conductor, condujo de inmediato a casa. Su suegra pensó que Lyra aún no entendía su situación. Anna se quedó de pie, observando la diversión con satisfacción. Lyra oyó la voz de Cian, corrió a su habitación asustada y cerró la puerta con llave. Cian irrumpió y rompió la puerta. Lyra, furiosa, lo abofeteó y declaró que no iría al hospital. A Cian no le importó, se casó con ella porque quería un hijo, y esa noche le había preparado un regalo sorpresa. Para tener nietos, la suegra obligó a su hijo a divorciarse de su exesposa, y luego trajo a una joven pobre a casa. Pero en la noche de bodas, su hijo se negó a quedarse en la habitación. Pensó que si convertía a la joven en una belleza, su hijo sin duda aceptaría. Así que eligió con cuidado un camisón sexy, y le pidió a una maquilladora que transformara a Lyra en una joven seductora. La exesposa lo vio todo. Estaba tan celosa que corrió a la habitación de Cian para desahogarse, pero sin querer vio un reloj que el hermano de Lyra le regaló a Cian el día de su boda. Lo metió en una caja y fue a buscar a Lyra. Le dijo que era un regalo de la exesposa de Cian. Lyra lo reconoció de inmediato como el reloj que su hermano le había regalado a Cian. Anna inventó de inmediato la historia de que Cian podría haber pasado la noche en casa de su exesposa. En ese momento, la criada envió un mensaje para informar a Anna de que Cian había regresado. Cian llevaba una bolsa negra y entró en la casa. Al ver a Lyra vestida así, no mostró ninguna emoción. Abrió la bolsa y vio que estaba llena de dinero. Le dijo que lo siguiera a la habitación y, mientras hablaba, se quitó el abrigo, lo que la asustó. Se dio la vuelta y estaba a punto de irse cuando él la llamó. Le dijo que no la tocaría, pero que debía cumplir con sus responsabilidades según el contrato. Después de hablar, tomó su abrigo y salió de la vieja casa. Anna vio salir a Cian y se alegró muchísimo. Su suegra vio a su hijo regresar a la villa con el corazón lleno de sospechas. Cian le pidió a su madre que no se entrometiera más en asuntos privados. Recurriría a la inseminación artificial, pero su madre pensó que era demasiado complicado. A la mañana siguiente, la criada llevó el desayuno a la vieja casa, pero Lyra no estaba por ningún lado. Su suegra quiso llamarla de inmediato para interrogarla, pero Cian le dijo a su madre que no interfiriera. Entonces llamó a un anciano, a quien había enviado para que siguiera a Lyra. Lyra estaba sentada en un banco de piedra, con una bolsa negra en la mano. Sentía un gran dolor en ese momento y no sabía a dónde ir. Cian había pedido cita con la médica temprano por la mañana, pero Lyra no había llegado. La médica notó que Lyra parecía estar indispuesta. Le pidió la dirección para reunirse, pero justo cuando estaba a punto de irse, la operaron. No tuvo más remedio que pedirle a su hermano
quien también era el abogado de Cian, que llevara a Lyra en secreto al hospital. Al mismo tiempo, Cian le contaba a su abogado que Lyra había tomado el dinero y se había ido. Pensó que Lyra era solo una avariciosa, y le pidió al abogado que preparara una demanda de divorcio. El abogado recibió una llamada de su hermana, e inmediatamente siguió la dirección para encontrar a Lyra. El anciano lo descubrió todo y se lo contó de inmediato a Cian. Creyó que Lyra tenía una aventura con otro hombre. El anciano intentó tomarle una foto a escondidas, pero un transeúnte lo detuvo. El abogado llevó a Lyra a un restaurante cerca del hospital. La médica acababa de terminar la operación y fue a verla. Gracias a la médica, Lyra se enteró de que Cian pretendía usar inseminación artificial para embarazarla. Lyra pensó que Cian no quería hacerle daño a su exesposa. Anna, a quien Lyra creía prima de Cian, era su exesposa. Pero la médica seguía sin revelarle la verdadera identidad de Anna, solo le advirtió que el matrimonio requería paciencia y comprensión. En ese momento, la cuñada entró en la villa a pedir dinero, pero la suegra la echó. Solo entonces se enteró de que Lyra se había ido sin despedirse. Maldijo y presenció cómo la policía arrestaba a su esposo. Inmediatamente llamó a Lyra, para contarle que su hermano había sido arrestado, por no poder pagar su deuda. Lyra casi se desmaya al oír esto. El abogado se ofreció a acompañarla a la comisaría. La cuñada vio a Lyra con una bolsa y pensó que traía dinero, pero no vio nada. Lyra dijo que era el dinero de Cian, así que no podía llevárselo. Resultó que su hermano había sido demandado por el acreedor. Gracias a la mediación del abogado, fue liberado. Lyra estaba muy agradecida por la ayuda del abogado. Este le dijo que Cian se estaba preparando para divorciarse de ella. Lyra dijo que estaba dispuesta a firmar los papeles del divorcio, que no aceptaría 1 millón, y que ganaría dinero para ayudar a su hermano a pagar su deuda. El anciano tomó una foto de la escena y se la envió a Cian. Cian se sorprendió de que el hombre que estaba con su esposa fuera su amigo íntimo. Anna finalmente ahuyentó a Lyra. Fue feliz a la vieja villa para comprobar la situación, confirmando que Lyra había limpiado, dejando solo un vestido de novia. Por casualidad, descubrió una bolsa negra en el armario, y dentro estaba el millón de Cian. El millonario jamás imaginó que su recién casada se iría de casa al día siguiente, y se encontraría en secreto con su mejor amigo. Se sintió traicionado e inmediatamente le mostró la foto al abogado. Este le pidió que se calmara, y le contara el motivo de su encuentro con Lyra. Sin embargo, no mencionó que la policía se había llevado al hermano de Lyra por deudas, porque la propia Lyra le pidió que lo mantuviera en secreto. Cian regresó entonces a la vieja casa, para ver si el dinero seguía allí. Sin embargo, registró toda la habitación y no encontró la bolsa negra. Así que regresó al dormitorio de la villa y la encontró sobre la cama, con 1 millón en efectivo dentro. La criada entró y dijo que la había encontrado limpiando la casa. Resultó que, aunque su exesposa había descubierto la bolsa con dinero ese día, cuando la criada entró, se escondió inmediatamente en un rincón. Cian se sintió aún más confundido. Recordando lo que dijo el abogado, poco a poco se dio cuenta de que tal vez había malinterpretado a Lyra. Por su parte, Lyra regresó a casa, pero dijo que solo se quedaría unos días. Su cuñada, disgustada, la obligó a volver a disculparse con su marido para saldar la deuda. Pero Lyra se negó rotundamente a regresar a la villa. Su hermano quiso llamar a Cian, pues creía haberle pedido ayuda a un abogado. Al ver que Lyra lo evitaba, le preguntó si había discutido con su marido. Antes de que pudiera decir nada, se emocionó tanto que se desmayó. Lyra quiso llamar a una ambulancia, pero su cuñada le dijo que ir al hospital era inútil. Su hermano la tranquilizó, y le dijo que se pondría bien después de tomar la medicina. Al día siguiente, volvió a preguntar qué había pasado entre Lyra y Cian. Lyra estaba a punto de explicarle, cuando Cian vino a recogerla y llevarla a casa. Su cuñada se quejaba con los vecinos. Al ver el coche de Cian, corrió de inmediato. Le dio a Lyra su bolso y su chaqueta. Cian extendió la mano para quitárselo. Lyra lo siguió hasta el coche. Se agachó para recoger su teléfono, y descubrió que Cian se había vuelto a poner el anillo de bodas. Él le dio una tarjeta,
diciéndole que lo buscara si tenía algún problema y que nunca se marchara sin avisar. Luego la llevó de vuelta a la vieja casa junto a la villa. Anna y su suegra tomaban tranquilamente el té de la tarde. Al oír a la criada decir que Lyra había vuelto, las dos se enfadaron de inmediato y corrieron hacia la vieja casa. En cuanto Lyra abrió la puerta, su suegra la sacó a rastras bruscamente. Le ordenó que saliera de la casa. Lyra fue empujada al suelo, haciéndole sangrar la palma de la mano. La cuñada de Cian corrió a detenerla, afirmando que había sido Cian quien había traído a Lyra de vuelta. Solo entonces su suegra se detuvo. Cuando Cian regresó a la villa por la noche, su madre cuestionó de inmediato la situación de Lyra. Se dio cuenta de que había traído el anillo de bodas, así que no hizo más preguntas. Después de que Cian subió las escaleras, Anna le preguntó de inmediato a su suegra. Pero ella le dijo fríamente que este asunto no tenía nada que ver con ella. No fue hasta la cena que Anna descubrió que Cian se había vuelto a poner el anillo de bodas. Estaba tan enojada que se desquitó con la criada. La doctora y su hermano fueron a visitar a Lyra. Lyra los recibió con alegría, pero rebuscó en la cocina para encontrar té. Quería hacer un pastel, pero le faltaban harina y huevos, así que inmediatamente le envió un mensaje a su cuñada mayor. Su cuñada aceptó con alegría, pero Anna lo oyó sin querer y corrió a decírselo a su suegra. Su suegra era una persona extremadamente dominante, y hacía tiempo que le tenía antipatía a su nuera mayor. Tras la muerte de su hijo mayor, se quedó con su nuera porque era la madre de su nieta. Al final, su cuñada mayor tuvo que dejar que la criada le llevara la comida a Lyra. Lyra terminó rápidamente de hacer el pastel, y las cuatro se sentaron a charlar. Las dos hermanas contaron algunas historias sobre la infancia de Cian, haciéndola reír. Anna, de pie junto a la ventana, miraba hacia la vieja casa, cada vez más celosa. Mientras el grupo reía y hablaba, se fue la luz. El grito desgarrador de Anna también resonó. Todos corrieron a verla y la vieron caer en las escaleras. Cian la cargó rápidamente arriba y vio a Lyra allí. Los dos hermanos comprendieron lo sucedido y no quisieron quedarse más tiempo. Como la vieja casa seguía sin luz, Cian no se sentía cómodo dejando a Lyra sola, así que entró y encendió algunas velas. Como estaba demasiado oscuro, chocaron accidentalmente. El vaso de agua cayó al suelo y se rompió en pedazos. Lyra se agachó para recogerlo, y se cortó con los pedazos rotos. Cian lo vio y de inmediato le vendó la herida. Las dos se miraron fijamente y, inesperadamente, él tomó la iniciativa de besarla. El millonario y su recién casada tuvieron que compartir habitación debido a un apagón. Cuando la atmósfera entre ambos se volvió ambigua, las luces se encendieron de repente. Cian recobró el sentido al instante, y se levantó para despedirse de Lyra. Al regresar a la habitación de la villa, la imagen de Lyra apareció en su mente. Lyra finalmente empezó a sentir compasión por él. Al ver el pastel que no había terminado de comer, se lo quedó. Temprano a la mañana siguiente, Cian volvió a llamar a la doctora para programar una cirugía. La doctora le aconsejó que desistiera, pero él le dijo que si no lo hacía, buscaría otro médico. Cuando se disponía a conducir al trabajo, vio el pastel en el coche. Enfadado, caminó frente a Lyra. Ella sacó el pastel y se lo comió, diciendo que simplemente no quería desperdiciarlo. Mientras Lyra estaba de mal humor, su cuñada vino a pedirle dinero. Así que le dio la tarjeta de Cian a su cuñada, para que saldara la deuda. La cuñada fue de nuevo a ver a la madre de Cian para elogiar a Lyra y, al mismo tiempo, se burló de Anna por no haber podido dar a luz. La madre de Cian no tuvo más remedio que quitarse un brazalete de oro y dárselo. Anna, que estaba a su lado, estaba tan enfadada que no pudo decir ni una palabra. Poco después, Cian recibió una llamada del departamento de finanzas, informándole de que le habían retirado el dinero de su tarjeta. Esa noche, fue a ver a Lyra y le dijo que se preparara para una inseminación artificial. Lyra aceptó, pero seguía asustada. Cian le pidió a su madre que lo ayudara a encontrar otro médico, ya que el suyo se negaba a atender este caso. Anna escuchó la conversación entre ambos, y de inmediato pensó en la doctora, que le había practicado el aborto. Se lo presentó a su suegra, diciéndole que tenía mucha experiencia. Su suegra,
sin dudarlo, le dio hacia la dirección de la doctora. Anna fue a buscarla un paso más adelante. Anteriormente, cuando descubrió que estaba embarazada de una niña, abortó. Desde entonces, no pudo volver a quedar embarazada. Culpó de todo a la médica, obligándola a esterilizar a Lyra de por vida. Poco después, Lyra y Cian fueron a la médica. Tras una revisión de rutina, la médica les aconsejó concebir de forma natural, pero Cian se negó. La médica le explicó el procedimiento con claridad. Cuanto más escuchaba a Lyra, más miedo sentía. Cian no esperaba que Lyra sufriera tanto dolor por la cirugía, y su corazón empezó a latir con fuerza. Pero Lyra aún tenía que operarse. Al ver el montón de agujas, seguía sintiendo miedo. Intentó soportar el dolor y se inyectó cada inyección. Aunque Cian también estaba preocupado por Lyra, no le quedó otra opción. Al día siguiente, Lyra fue al hospital para la cirugía. Cian dijo que estaba ocupado y no podía acompañarla. Las dos cuñadas acompañaron a Lyra al hospital y la consolaron para que no tuviera miedo. Pronto, llegó la hora de que Lyra entrara en la habitación. Por este lado, Cian fue al parque a ver al ex asistente de la médica. La mujer contó que, cuando aún trabajaba, una mujer embarazada de 4 meses quería abortar. Al final, la médica se quedó con el dinero y la practicó. Como resultado, perdió permanentemente la posibilidad de tener hijos. Al enterarse de esto, Cian corrió de inmediato al hospital, pero Lyra ya había entrado en el quirófano. La chica temblaba en la mesa de operaciones, preparándose para una inseminación artificial. Desconocía que la doctora había sido sobornada para arrebatarle su derecho a ser madre. En ese momento, Cian pisó el acelerador a toda velocidad hacia el hospital. Sin ninguna protección, entró corriendo en la habitación. Finalmente, detuvo a la doctora justo antes de que comenzara la cirugía. Lyra preguntó con aire soñador qué había sucedido, y Cian la tranquilizó con dulzura. Después de hablar, la sacó del quirófano. La cuñada se enteró de que la doctora tenía antecedentes penales, y se asustó muchísimo. Anna pensó que el plan de hoy era perfecto, pero la doctora la llamó para informarle que Cian se había llevado a Lyra. Anna estaba tan enfadada que rompió una taza de té, pero luego empezó a preocuparse, porque fue ella quien le presentó la doctora a su suegra. Empacó rápidamente sus cosas, y planeó regresar a su pueblo natal, para esconderse unos días, pero su suegra la detuvo. En ese momento, la criada le informó que Cian había traído a Lyra de vuelta a la vieja casa. Inmediatamente después, regresó a la villa, para preguntarle a su madre dónde había encontrado a la médica. Anna, arriba, estaba tan asustada que temblaba, pero su suegra solo dijo que su amiga la había presentado. Cuando Lyra despertó por completo, Cian ya había venido de visita. También le contó todo sobre la médica. Después de que Cian se marchara de la villa, su suegra finalmente se enojó. Pidió a todos que salieran, luego sacó un palo y se dirigió a la habitación de Anna. Anne estaba tan asustada que no dejaba de admitir sus errores. Su suegra, enojada, levantó el palo para golpearla, pero al final la dejó ir. No la castigaría, sino que la envió de vuelta a casa de sus padres por un tiempo. Anna no se sentía culpable. Solo se culpaba a sí misma por haber tenido mala suerte esta vez, y definitivamente lo haría con más discreción la próxima vez. Cian quería compensar a Lyra. Esa noche, él ya había reservado una mesa, pero no se lo dijo claramente. Le dijo que se cambiara de ropa y lo acompañara a un lugar. Lyra no quería seguir con sus planes, pero él la obligó a ponérselo, alegando que era una petición de su esposo. Fueron al restaurante donde Cian había reservado una mesa con antelación. Él ordenó todo según su propia voluntad. A ella no le gustó nada ese tipo de imposición. Tomó un trozo y la obligó a comer, su tono estaba lleno de órdenes. Todos a su alrededor comenzaron a mirarlos con otros ojos. Lyra intentó contenerse hasta que terminara la comida para poder irse a casa. En realidad, entendía que Cian la había invitado a comer porque se sentía culpable. Pero solo necesitaba una disculpa. Cian entonces tomó la mano de Lyra y le besó la palma, lo que la tranquilizó de inmediato. Pero todo era solo su imaginación. En realidad, Cian no sentía que hubiera hecho nada malo.
Al día siguiente, Lira fue sola a la doctora para decidir sobre la cirugía. La doctora temía que buscaran a otra persona, así que accedió. Lira le informó a Cian de su decisión, y le pidió que la acompañara al día siguiente. Cian solo quería que Lira dejara el asunto de lado, y esperara a que se recuperara. Esa mañana, incluso se negó a que su madre buscara otro médico, pero Lira pensó que eso era lo que Cian quería. Ya había recibido el dinero, así que tenía que cumplir su misión de dar a luz a su hijo. La doctora le dijo que no tenía otra opción. Si no accedía, buscarían otro médico poco fiable. Cian dijo que no había necesidad de apresurarse, que primero quería que Lira descansara. Al día siguiente, en cuanto Lira despertó, vio a Cian sentado en el sofá de la sala. Regresó apresuradamente a su habitación para cambiarse y prepararse para ir al hospital, pero él seguía inmóvil. Cuando fue a la puerta, descubrió que estaba cerrada con llave. Ella le pidió que la abriera, pero él deliberadamente no se la dio, simplemente caminó silenciosamente hacia la ventana y arrojó la llave directamente hacia abajo. Para evitar que su recién casada saliera, cerró la puerta con llave y tiró la llave por la ventana. Lira se enfureció con las acciones de Cian. Regresó al dormitorio, e incluso intentó saltar por la ventana para escapar. Cian oyó el ruido y corrió a ayudarla. Luego continuó trabajando. Tenía dolor de cabeza por el diseño del producto, cuando de repente vio el suéter de Lira. Lira dijo que lo había tejido y diseñado ella misma. Cian se interesó mucho en el diseño, y de inmediato le pidió que se levantara para tomar una foto. Luego tomó una foto del suéter, incluyendo inconscientemente a Lira en el marco. Ella le rogó que fuera a trabajar, porque realmente tenía algo que hacer afuera. Hoy, su hermano abrió una nueva tienda. Cian pensó que solo estaba inventando una excusa para salir, y Lira regresó enojada al dormitorio. En ese momento, Cian recibió una llamada del médico. Hace unos días, su cuñada fue a su empresa, y le dijo que el hermano de Lira estaba enfermo. Quería que Cian encontrara buenos médicos, para tratar a su hermano mayor. Pero, de hecho, su madre había hecho un trato secreto con su cuñada. Si su cuñada encontraba la manera de embarazar a Lira pronto, su madre la recompensaría con una suma de dinero. Su cuñada usó la enfermedad de su hermano para ganarse la compasión de Cian. El médico le dijo que la enfermedad de su hermano estaba en su etapa final, y ya no tenía cura. Recordó los recuerdos con su hermano, y se sintió extremadamente incómodo. Así que fue al dormitorio, y le dijo a Lira que la llevaría a la tienda de su hermano. Lira estaba encantada. Los dos fueron a casa de su hermano. Su cuñada tomó el dinero de Lira, usando una parte para cumplir el sueño de su esposo de abrir una tienda, mientras que escondió el resto. No quería usar el dinero para tratarlo. Su hermano no sabía nada, pensando que era dinero de la familia de su esposa. Para que Lira y Cian pudieran estar solos, su cuñada invitó a Cian a pasar la noche. Cian buscaba una excusa para irse, pero no soportaba decepcionar a su hermano. La cuñada preparó y decoró meticulosamente la habitación, dejándola a solas con ellos dos. Tras irse, ambos se miraron con incomodidad. Lira quería tumbarse en el suelo, pero Cian no accedió. Así que uno durmió en la cama y el otro en el suelo. La cuñada se alegró del éxito del plan. Envió todas las joyas a la madre de Cian. La reprendió por su avaricia, pero mientras Lira pudiera quedarse embarazada pronto, el dinero no le importaba. Para que el plan saliera mejor, la cuñada abrió la ventana ligeramente, para que el viento frío entrara directamente en la habitación. Cian tenía tanto frío en el suelo que no podía dormir. Lira no tuvo más remedio que decirle que se fuera a la cama, pero no les pasó nada. La suegra pensó que estaba a punto de tener un nieto, y estaba muy contenta. En ese momento, Anna regresó. Contenta, también la dejó quedarse en la villa. Anna oyó a la criada decir que habían pasado la noche allí, se volvió loca y corrió a la vieja casa a rebuscar entre las cosas de Lira. Pero por casualidad encontró el contrato de matrimonio. Inmediatamente se lo llevó a su suegra. Cuando Lira regresó a la vieja casa, vio a su suegra esperando enojada. No esperaba que fuera de las que se vendían por dinero, indigna de dar a luz a un sucesor para su familia. Después de eso, la sacó a rastras.
Ana estaba muy satisfecha con el resultado, finalmente recuperó su estatus de dueña de la villa. La suegra arrastró a Lyra directamente a la oficina de Cian, para interrogarlo sobre el contrato. Cian interrumpió de inmediato, para evitar que su madre insultara a Lyra. Dijo que el millón del contrato era originalmente una dote que le había dado. Como era empresario, debía firmarlo con cuidado. La suegra no pudo decir nada más durante un rato, solo culpando a Lyra por no haberlo dicho antes. Lyra le dio las gracias a Cian con lágrimas en los ojos. Tampoco sabía cómo su suegra había encontrado el contrato. Cian llamó de inmediato a alguien, para que cambiara la cerradura de la vieja casa. Le dijo a Lyra que esperara un momento y que, cuando terminara, volvería con ella. Lyra lo miró, sintiéndose profundamente agradecida. Al ver que él también la miraba, sintió algo de timidez. Para disipar el ambiente, dijo que quería visitar su oficina. Estaba muy interesada en los patrones. Enseguida, él le explicó el significado con entusiasmo, haciéndola admirar su seguridad. En ese momento, ambos comenzaron a sentir algo el uno por el otro. Por su parte, Anne esperaba ansiosa en la puerta de la villa. Al ver regresar a su suegra, pensó que Lyra había sido ahuyentada, pero inesperadamente, ésta la regañó. Esto la hizo sentir aún más resentida. Su dote anterior era de menos de 1 millón. Después de que Cian y Lyra regresaran a casa, el carpintero les dio 2 llaves, cada una con una. Esto hizo que Lyra se sintiera apreciada por primera vez. Sin embargo, cuando Cian vio el desorden en la casa, su ira se encendió de inmediato. Corrió a la villa a hablar con su madre. Su madre, aún así, decidió encubrir a Ana. Tomó la iniciativa de disculparse con él, pero él le dijo que tenía que disculparse personalmente con Lyra. Ana escuchaba a escondidas a su lado, extremadamente preocupada. Conocía la personalidad de su suegra, que jamás inclinaría la cabeza para disculparse. La criada llamó a Lyra. En ese momento, Cian instó a su madre a que fuera a disculparse con su esposa. El millonario se fue de casa, porque estaba tan enojado con su madre que éste enfermó. Su esposa tuvo que intervenir para reconciliarse. Lyra fue a la residencia temporal de Cian, para convencerlo de que volviera a casa. Cian solo quería que su madre se disculpara personalmente con Lyra, pero su madre le dijo que ni aunque explotara la tierra, podría disculparse. Cian no dijo mucho, tomó la mano de Lyra y se dio la vuelta para irse. En realidad, Lyra no necesitaba la disculpa de su suegra, pero Cian le dijo que este asunto no tenía nada que ver con ella. Su suegra estaba tan enojada que le subió la presión arterial y enfermó. Lyra se sintió muy culpable, no quería que discutieran por su culpa, y no necesitaba la disculpa de su suegra. Solo entonces Cian accedió a irse a casa. Fue a la cama de su madre para disculparse, diciendo que no pretendía enfadarla. Su madre le dijo que llamara a Lyra para disculparse, pero Lyra no necesitaba esa disculpa. A la mañana siguiente, antes de ir a trabajar, Cian llamó a la puerta de Lyra y la saludó. Lyra, un poco sorprendida, le deseó suerte. Esa tarde, ambos recibieron una llamada del hospital, recordándoles que no olvidaran su cita. Antes de eso, fueron a ver a la doctora. Esta se enteró por su hermano menor de que la relación entre Cian y Lyra se había calmado. Comentó que el cuerpo de Lyra acababa de ser tratado y necesitaba recuperarse. Si continuaba con la cirugía, sería perjudicial para su salud. En ese momento, ambos tenían la intención de posponer la inseminación artificial. La doctora estaba muy contenta con su decisión. Antes de irse, le dijo a Cian que para tener un hijo sano, la madre primero debe estar feliz y alegre. Le aconsejó que se informara más sobre Lyra para conocer sus intereses. Tras salir del hospital, Cian decidió llevar a Lyra a la empresa, diciéndole que había un proyecto que necesitaba su aprobación. Lyra no entendió a qué se refería, hasta que vio el diseño editado a partir del patrón de su suéter. Ella sonrió y dijo que era muy hermoso. Entonces Cian llamó inmediatamente a la fábrica, para informarle que el proyecto había sido aprobado. Lyra estaba muy conmovida, no esperaba que su diseño espontáneo fuera reconocido. Cian recordó las palabras de la doctora, le dijo a Lyra que fuera a casa y se preparara un poco, la llevaría de viaje de negocios.
Lira felizmente fue a casa a empacar sus cosas. Cuando vio el pijama rosa, dudó por un momento y aún así lo puso en la maleta. Pero cuando bajó las escaleras, escuchó a Cian hablando por teléfono con la doctora. Se estaba preparando para llevar a Lira a jugar, lo cual sería beneficioso para la inseminación artificial. El estado de ánimo feliz de Lira desapareció de inmediato. Pensó que Cian estaba siendo amable con ella solo por el niño. Dijo que no se sentía bien y que no quería ir más. Cian se sintió un poco decepcionado cuando escuchó eso. Realmente no entendía los pensamientos de las mujeres. Todos los días, la cuñada contaba el dinero que le quedaba, pero siempre le preocupaba que su marido lo descubriera, así que lo invirtió en gemas. Inesperadamente, esa noche, el comerciante huyó. Estaba tan asustada que se desmayó. El hermano llamó de inmediato a Lira. En ese momento, su cuñada también despertó. Le contó a Lira que la habían estafado. Además, la deuda de su hermano seguía sin pagar. Lira se enfureció, no esperaba que su cuñada malgastara así el dinero, por el que había entregado su alma. Su cuñada la obligó a seguir pidiendo por Cian, lo que le rompió el corazón. Al salir de casa, no lo encontró y rompió a llorar. Cian le preguntó qué había pasado, pero ella no dijo nada. Al día siguiente, el acreedor fue a la tienda de su cuñada a cobrar el dinero. Su cuñada le dio la dirección de Lira, así que fue a buscarla para cobrar la deuda. Lira no esperaba que el acreedor viniera hasta allí. Dijo que pagaría la deuda en nombre de su hermano, y le pidió que se fuera primero, pero el hombre se negó. Si no pagaba, él buscaría a su esposo. Lira rápidamente levantó la mano para detenerlo. Ana acababa de presenciar esta escena al regresar a casa. En ese momento, se dio cuenta de la debilidad de Lira. El millonario y Cenicienta apenas empezaban a tener una relación amorosa, cuando surgió un malentendido debido a una grabación. Lira, mientras discutía con el acreedor en la villa, fue sorprendida por la exesposa de Cian. Inmediatamente corrió a informar a su suegra. Tras el incidente de tener que disculparse con Lira la última vez, la suegra sintió que su autoridad había sido gravemente violada. No quería que Lira se quedara a dar a luz, así que salió con Ana para echarla de casa. Extraerían la grabación de la cámara cercana para que Cian la viera. El tío se encargaba de la gestión de la cámara. Tras discutirlo, decidieron que el tío buscara una excusa para entregarle la grabación a Cian. Por su parte, a Lira le costó mucho ahuyentar al acreedor. Realmente no sabía dónde encontrar dinero para ayudar a su hermano a pagar la deuda. En ese momento, Cian llegó a casa y la saludó. Recordó lo que le había dicho: el diseño de su suéter tenía derechos de autor. Ella inmediatamente le pidió regalías. Él apenas comenzaba a tener una opinión diferente de ella, cuando la oyó pedir dinero y se sintió incómodo. Por la noche, el tío fue a ver a Cian como estaba previsto, y dijo que había visto un video sin querer. Cian vio a Lira forcejeando con un hombre, y también la oyó decir: «No se lo digas a mi marido». La suegra y Ana estaban tan felices que sonrieron. Los tres empezaron a celebrar, pero la tormenta que habían estado esperando aún no había llegado. La suegra le dijo a Ana que se calmara. Según su comprensión de Cian, era una persona extremadamente incontrolable. La criada regresó rápidamente para informar que el conductor había recogido a Lira en la empresa. La suegra y Ana vieron a Lira subir al coche con satisfacción. En ese momento, Cian recordó las 2 veces que Lira le pidió dinero. Empezó a creer que ella estaba involucrada con ese hombre. Cuando llegó a la empresa, él le preguntó directamente si alguna vez lo había engañado. Encendió la cámara y la interrogó. Se tapó la boca sorprendida, diciendo que él no tenía nada que ver con ella. Él pensó que estaba encubriendo a ese tipo, tan enojado que golpeó la mesa. No permitiría que nadie pisoteara su dignidad. Ella insistió en que si le hacía algo malo, aceptaría su castigo. Pero él le gritó fríamente que saliera. Lira estaba asustada y temblando cuando salió de la habitación, justo a tiempo para encontrarse con el abogado en el pasillo. El abogado entró en la oficina y vio a Cian enloqueciendo. Rápidamente le dijo que fuera a lavarse la cara y se calmara. Luego también vio el video y escuchó lo que dijo Lira.
Cian corrió al baño y golpeó el espejo, haciéndole sangrar la mano. El abogado quiso vendarla, pero se negó. Luego llamó a sus subordinados y ordenó una investigación del hombre del video. Lyra regresó a casa de su hermano llorando, pero solo estaba su cuñada. Se preguntó por qué su cuñada dejó que un hombre extraño viniera a buscarla. Pero a su cuñada no le importó, solo quería que Lyra saldara su deuda. Lyra, furiosa, llamó a la puerta y se fue. Acababa de regresar a la villa cuando Anna la descubrió. Anna fingió ser amable y le dijo que toda la familia sabía de su aventura. Su suegra le pidió a alguien que preparara su equipaje para echarla de la villa, pero Lyra no se fue. Arrastró su maleta de vuelta a la vieja casa. No fue hasta la tarde que Cian regresó a casa. Llamó a su puerta y le preguntó de nuevo por el otro hombre, pero ella insistió en que no tenía nada que decir. Quiero hablar de divorcio, le he pedido al abogado que se prepare.